Bueno, toma decisiones, ¿sí? Desde el punto de vista de toma de decisiones, en realidad nosotros vamos a ver que es una herramienta de costos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo trabajo con una herramienta de gestión, en realidad no me baso en ningún principio, a diferencia de lo que ocurría con el costeo por absorción, que en definitiva yo lo que tenía que tomar es digamos, estaba asociado a la contabilidad de costos y en definitiva me tenía que basar en determinados principios de costos. Acá no me baso en ningún principio, ¿sí? Un típico ejemplo que se puede dar en la toma de decisiones, por ejemplo, la amortización focalizada con el proceso productivo. Imaginemos una amortización de una maquinaria. Desde el punto de vista contable, yo estoy obligado a seguir la norma contable que en realidad uno amortiza por los años de vida útil de un bien. Una maquinaria, por ejemplo, tiene 10 años de vida útil, con lo cual si yo tengo una maquinaria que sale $12.000, en realidad yo voy a amortizar en 10 años $1.200 por mes y voy a amortizar por $1.200 por año y voy a amortizar $100 por mes, ¿sí? En el caso de toma de decisiones, si por ejemplo la vida útil real de esa maquinaria está dado que en los instructivos de compra de maquinaria me dice, mira, esta maquinaria te va a servir para, no sé, 5 millones de unidades. Y ya después la verdad que empieza con problemas, es muy complicado, o tenemos que hacer un mantenimiento que prácticamente hay que ponerla a nuevo. Yo podría amortizar esa maquinaria por unidades producidas, que va a ser el verdadero desgaste que va a tener la maquinaria, no por el transcurso del tiempo. Porque yo voy a tomar decisiones y esas decisiones siempre tienen que estar lo más cercano a la realidad. Con lo cual, yo puedo modificar muchos de los hechos que yo voy a estar partiendo desde el punto de vista de la contabilidad de costos, de los datos que me arroja el costeo por absorción, y los puedo llevar a una situación donde pueda estar tomando decisiones y las decisiones ser lo más cercano a la realidad. ¿Qué decisiones uno va a tomar en el costeo para toma de decisiones? Siempre va a tomar decisiones de costos, precios, con el objetivo de tener una mayor rentabilidad. Cada decisión va a estar arrojada desde el punto de vista de un análisis de un estado de resultados para toma de decisiones, que ahora vamos a ir viendo cómo se conforma, y ese análisis va a estar dado por producto. O sea, si yo tomaría un estado de resultados completo del balance de una contabilidad, en definitiva, cuando yo voy armando cada producto, la sumatoria de los estados de resultados de cada producto debieran coincidir con el consolidado contable que yo tengo dentro de mi empresa, ¿sí? En definitiva, si tuviera, no sé, 300 productos, tendría que tener 300 estados de resultados, uno para cada producto, y todo el análisis que se realiza es un análisis por producto. ¿Por qué? Pues yo voy a tomar decisiones de precio, voy a tomar decisiones de volumen, voy a tomar decisiones de lo que sería optimización de costo y demás, y ahora vamos a ir viendo distintas alternativas. Cuando nosotros tomamos decisiones, nosotros podemos decidir entre elegir de continuar uno, dos, tres, varios productos, discontinuar productos, ¿sí? También toda decisión va a estar vinculado con la estrategia que tenga la empresa, los objetivos de la compañía, ¿sí? Y algunas de las decisiones que uno puede estar observando es si compro en mercado local o compro en mercado externo, si compro a determinado proveedor u a otro proveedor, si me mantengo con mi planta con la capacidad actual que uno tiene de planta o incremento mi capacidad de planta o disminuyo mi capacidad de planta, ¿sí? Si
me dedico a vender con estructura propia o me dedico a vender con estructura de terceros, con distribuidores, con revendedores, comisionistas, mandatarios, ¿sí? Si me dedico a vender en mercado local o vendo a mercado externo, cuánto vendo en mercado local y cuánto vendo en mercado externo, cuánto vendo en el mercado donde está posicionada la empresa y cuánto voy a vender en el mercado donde se encuentra la región, ¿sí? Si quiero decidir a nivel país. Si la logística de la empresa es propia o aplico una logística de terceros, digamos, hay N cantidad de decisiones que se van tomando. Cada decisión va a impactar en el costo, ¿sí? Y en definitiva, cada mayor costo que yo tenga que agregar a un producto, como cuando vimos el tema de precios, si no lo puedo ver reflejado, un costo agregado en una percepción de precio agregado, en definitiva le estoy quitando valor a mi producto. Vamos a estar trabajando con lo que sería la combinación de producto, precio, volumen, ¿sí? Las distintas relaciones que yo tengo que ver de cada uno. Vamos a trabajar muchísimo con el concepto de contribución marginal. Va a ser fundamental tener bien claro, interpretar la contribución marginal que arroja cada producto, ¿sí? Eso es, ya vamos a ver desde el punto de vista práctico, la base para poder conocer cada producto. Realmente la mayoría de las empresas, ¿sí? Hasta la que menos se dedica a hacer análisis por producto, la mayoría de las empresas, por no decir el 100%, tienen muy claro cuál es la contribución marginal que arroja cada uno de sus productos. Y ese dato es fundamental, es necesario para poder comenzar a tomar decisiones. Vamos a trabajar con punto de equilibrio o punto económico, vamos a trabajar con punto financiero o punto de cierre, vamos a definir el margen de seguridad, que son las zonas de ganancias de la empresa, vamos a ver cuándo un producto deja de ser rentable y igualmente se puede mantener, porque son situaciones temporales o son situaciones que se van a mantener en el tiempo, ¿sí? Y vamos a analizar distintas alternativas, siempre moviéndonos con las variables de ventas, que la venta está focalizada por el precio unitario más el volumen. Como nosotros analizamos estados de resultados, en realidad el estado de resultado lo que analiza es básicamente que tanto mis ventas como mis costos siempre yo tengo el mismo volumen. Cuando trabajemos con la técnica de costeo directo, costeo variable o costeo para toma de decisiones, en realidad van a ver la preponderancia del análisis de el costo variable, ¿sí? Ya que la contribución marginal va a surgir como diferencia entre el precio o entre mis ventas versus mis costos variables totales, ¿sí? Y eso es lo que me va a dar la contribución marginal. Cuando nosotros hablamos de técnica de costeo directo o costeo variable, en realidad es porque trabajamos con contribución marginal, que es la diferencia entre mis ventas y mis costos variables. Cuando incorporamos el costo para toma de decisiones, también incorporamos la variable de la estructura de todo el costo fijo, que en realidad se va a mantener constante de acuerdo a la capacidad que se define para cada producto. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Profe, ¿podría repetir si el la contribución marginal es igual entre las Ahora, ventas? ahora te lo repito porque en la próxima vemos. Estoy dando conceptos Ah, genéricos. ok, bien. Te lo repito en la próxima que ya te lo pongo para que puedas verlo mejor. ¿Sí? Bueno, sí. En realidad, si nosotros a la derecha de la pantalla podemos ver el estado de resultados que usábamos a la derecha, el estado de resultados que usábamos en lo que era costeo por absorción.
donde yo tenía las ventas, tenía el costo de venta, eso me daba un resultado bruto, un resultado operativo, tenía el resto de los gastos, ¿sí? Y por diferencia podía llegar a ganar o perder dinero, ¿sí? Me da el resultado de la operación. Cuando definíamos las ventas en el costeo por absorción, en realidad esas ventas estaba dado por un precio por el volumen que se comercializaba. El costo de ventas, ¿sí? El costo de ventas que surgía del almacén, del análisis de inventario del almacén de productos terminados, en definitiva era el mismo volumen vendido a un valor de costo que en realidad ese costo estaba orientado con los distintos costos de producción que yo iba incorporando a mi almacén de productos terminados, ¿sí? En un caso hipotético que la empresa no tuviera ni inventario inicial ni inventario final, digamos, y todo lo que produce en un periodo se vende, en definitiva, el costo de producción sería equivalente al costo de venta, ¿sí? Cuando tengo inventarios, en realidad esa evaluación de inventario me podía otorgar que yo tenía en la existencia inicial producciones de periodos anteriores, ¿sí? Siempre que hablamos de periodo, estamos hablando de 30 días. Ahí me generaba un resultado bruto, ¿sí? O un resultado operativo, la variación entre la venta y el costo de venta, y después aplicaba todos los gastos que acá incorporaba gastos financieros, administrativos, comerciales y otros gastos, ¿sí? Y por diferencia tenía el resultado del ejercicio. Cuando yo voy a trabajar por un costeo variable, directo o costo para toma de decisiones, como más lo vamos a denominar, en realidad parto de lo que conozco, ¿sí? Que es el estado de resultado que tengo de costeo por absorción. La empresa, desde el punto de vista de costos, este estado de resultado de costeo por absorción también tiene un estado de resultado armado para cada producto, o debiera tener un estado de resultados armado para cada producto. Cuando tengo que convertir la venta en un momento de partida, va a ser igual cuando lo paso al estado de resultado de costeo para toma de decisiones, el valor de venta va a ser exactamente el mismo en el momento cero, ¿sí? Y ese valor de venta va a estar dado por el precio más el volumen. Pero ¿qué ocurre? En el estado de resultados para toma de decisiones, yo voy a tener mis ventas por un lado, mis costos variables afectando a las ventas, y la diferencia entre las ventas y el costo variable me va a dar mi contribución marginal, ¿sí? Si mi contribución marginal lo comparo contra los costos fijos o el gasto de estructura, voy a llegar a la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, yo lo que tengo que convertir como punto de partida es el estado de costeo por absorción, llevarlo a un estado para toma de decisiones. Entonces, dentro de la venta, nada, es el mismo valor, ¿sí? Como punto de partida. El problema es que dentro de los costos, yo tengo que definir qué costos son variables y qué costos son fijos, ¿sí? Parto de que en el costeo por absorción todos los gastos eran fijos, ¿sí? Porque nada, en ningún momento, en ningún gasto estaba vinculado a el proceso productivo. Con lo cual, a cualquier nivel de producción, yo siempre el gasto me impactaba directamente al estado de resultado, por eso considero que todos los gastos son fijos. Ahora bien, dentro del costo de venta, que como dijimos recién, ese costo de ventas en definitiva tiene los elementos del costo de producción, ahí puedo llegar a tener elementos tanto fijos como variables. ¿Cómo, y ayúdenme, cómo se conformaba el costo de producción? ¿Qué elementos tenía el costo de producción? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Qué elementos tenía el costo de producción? ¿Emiliano? ¿Qué elementos, chicos? ¿Nadie se acuerda qué elementos tiene el costo de producción? Mano de obra, el CIF, ¿no era eso?
Exactamente, todo lo que se componía, Todo el proceso todos productivo. los elementos que componen el costo de producción. ¿Y qué tenía? A ver, mano de obra, costo indirecto, ¿qué más? Materia prima, La prima, Materia prima, ¿qué más? envases si es que había. Envase si había, ¿sí? En realidad siempre hay algún tipo de envase, podía ser retornable o no retornable, pero salvo que venda a granel, siempre va a haber algún tipo de envase, ¿sí? mano ¿Qué de más? obra indirecta, Mano de obra directa, mano de obra indirecta, ¿sí? Costo indirecto de fabricación, materia prima, que podría tener más de una materia prima, ¿sí? Materiales, ¿sí? Costo indirecto y envase. Bueno, de todos esos elementos, que en realidad el costo del producto se compone de esos elementos, ¿no? Lo que yo le incorporo con las distintas materias primas, si tuviera material, algún material, todos los recursos humanos que están vinculados directa o indirectamente con el proceso productivo, ¿sí? Más todos los costos indirectos, que es todo el soporte de estructura y servicio que acompañan a el proceso productivo, ¿sí? Más el envase, que el mismo podía ser descartable, retornable, ¿sí? Que va a formar parte también del producto. Ahora bien, de esos elementos, ¿qué elementos eran variables y qué elementos eran fijos? Cri, cri. ¿Qué elementos eran variables y cuáles fijos? La materia prima no era variable. La materia prima era variable, Paula. Sí, muy Sí, bien. sí. ¿Qué más? La mano de obra directa era fija, ¿o no? La mano de obra tiende a ser fija. ¿Quién fue que habló? Berenice. Berenice. La mano, me parecía que eras vos. Ya algunas voces me resultan más familiares porque suelen participar más que el resto y eso suma, chicos, ¿eh? Berenice, la mano de obra, tanto directa como indirecta, en general tiende a ser fija, máxima en Argentina por el modo en que se paga. Recordemos que solo va a ser variable si yo pago a destajo o por unidad producida, ¿sí? En la mayoría de los casos, la mano de obra tiende a ser fija, tanto directa como indirecta, ¿eh? Es indistinto. Solo va a ser variable si pago por volumen de producción, ¿sí? Que no es lo habitual en nuestro país, hablo de determinados procesos muy específicos, ¿sí? ¿Qué más? Nombramos recién los materiales. ¿Qué más, chicos? ¿Se olvidaron todos ya lo que vimos en la primera parte? Hablamos Los, dentro de los elementos, la materia prima, hablamos de la mano de obra, todavía no hablamos nada de los materiales, no hablamos nada de los envases, no hablamos nada de la diversidad de costos indirectos de fabricación. A ver, ¿qué me dicen de esos elementos? ¿Qué comportamiento tienen? ¿Fijo o variable? de los costos indirectos de fabricación, puede ser que algunos son fijos y otros variables, ¿no? Correcto, Berenice. ¿Cuáles Por ejemplo, fijos y cuáles variables? Me interesa que participen también más, chicos. Participen, por favor. ¿Cuáles? maquinarias, por ejemplo, o amortización de maquinarias serían fijos. Sí. En realidad, el 99% de los costos indirectos son fijos, ¿sí? Hay algunos que a priori son variables. Luciana, Paula, hay dos Paula, cualquiera de las dos Paula. Sí, yo estaba pensando dentro del CIF que cuáles podrían ser variables, porque fijos me suenan casi todos. Está bien, Por ejemplo, acordate que en el marco teórico había uno que lo denominábamos semivariable y en el sí, marco práctico, que es lo que vamos a ver ahora, se convierte en variable.
Sí, Luciana, las amortizaciones son fijas. Escribiste ahí en el chat. ¿Cuál era semivariable, chicos? Tienen que tener estos conceptos. O sea, miren que no estamos muy lejos de los finales orales que la mayoría o muchos van a terminar dando y estos son cosas básicas que tienen que recontra conocer, chicos, de todo este tema. ¿Sí? ¿Cuál es? No, igual no sé si es así, pero no era lo de fuerza motriz. Exactamente, es así, es así. La fuerza motriz justamente es semivariable, que tiende a ser mayormente Sí. variable, ¿sí? Y desde el punto de vista de la práctica, lo vamos a considerar como un costo variable, digamos. El semifijo y semivariable es un marco teórico. En la práctica, la fuerza motriz es variable. Que a priori sería el único costo indirecto identificable como variable, ¿sí? ¿Qué pasa con los materiales y con los envases? Fijo, profe. ¿Cuál y cuál? Los envases no son fijos retornables. El retornable es fijo, pero digamos que son muy pocos los productos que tienen envase retornable, ¿no? La mayoría de los productos, el 99% de los productos tienen envase no retornable. ¿Qué comportamiento tiene el envase no retornable? ¿Se acuerdan? Vamos un punto para atrás. ¿Alguien me puede definir qué es un costo variable? Chicos, ¿nadie puede definir un costo variable? Me sorprende, estamos volviendo a la clase 1. ¿Qué es un costo variable? ¿Belén? Profe, ¿sería un costo que permanece de manera constante? ¿Ese no sería el costo fijo? Que ¿No es todo lo permanece. que varía según lo que se produzca, el variable? Exactamente, el costo variable es aquel que varía. Chicos, repasen por favor todos estos conceptos porque si no, estamos muy, muy mal, ¿eh? Realmente estamos muy mal. Esto lo tienen que recontra con tener claro. Máxime quienes dieron el examen y máxime quienes aprobaron el examen. ¿Sí? Si no, voy a empezar a dudar de cómo se aprobó el examen. El costo variable es aquel que justamente se modifica en la medida en que se modifica el nivel de producción. ¿Por qué una materia prima es variable? Porque si yo tengo una unidad de producto, voy a tener tanto de materia prima, y si tengo n unidades de producto, voy a tener n unidades de materia prima. Si yo tengo un frasco y mi producto lo comercializo a través de un frasco, una lata, una botella PET descartable, ¿qué ocurre? Que en definitiva, cuando genero un producto, tiene una botella, una lata, un PET, y cuando tengo dos latas, cuando tengo 1.000.000, tengo 1.000.000 de latas. O sea, entonces, a mayor nivel de producción, mayor envases voy a estar consumiendo, con lo cual va a ser variable. ¿Sí? O sea, la materia prima es variable, los envases son variables, ¿sí? ¿Y qué otro elemento es variable? La fuerza motriz es variable, ¿y qué otro elemento es variable? ¿Los materiales que son variables o fijos? Y varía, profe, a medida que aumenta la producción. Lógico, el Voy a material también es necesitar más. variable. Si yo estoy armando escritorios, comercializo escritorios y nada, voy a necesitar más madera que materia prima y voy a necesitar más clavo cuando más escritorio utilice, con lo cual obviamente es variable. Pero chicos, por favor, a esta altura del curso,
que nadie responda a este tipo de cosas realmente me llama la atención, ¿eh? Por favor, repasen. Los temas estos lo tienen que tener, pero hiper claro. Aparte es algo súper simple, sentido común, ¿no? Que es algo variable y que es algo fijo. ¿Sí? Pero les pido, por favor, repasen estos conceptos. Lo mismo, erogable, no erogable. O sea, repasen todos los tipos de costos porque no voy a volver a dar clase que parece que tendríamos que volver a darla. De todos los conceptos que ya tienen que hiperconocer. ¿Está claro? Entonces, yo tengo mi estado de resultados de costeo por absorción y tengo que convertir en variables y fijos. Dentro del costo de venta, que es el costo de producción, ¿qué elementos se convierten en variable? La materia prima, los materiales, los envases. Todo lo que yo convierto como variable y, digamos, la fuerza motriz. Hay muchas empresas que por ahí la fuerza motriz no lo tienen claramente distinguido como variable en algún producto para quien no maneja una estructura de costos, ¿no? Obviamente quien maneja una estructura de costos tiene todos los costos bien definidos. Pero para aquella empresa que por ahí una pyme que no maneja una estructura de costos bien determinada, no es muy difícil identificar la contribución marginal de un producto, ya que claramente puede identificar cuánto incorpora de materia prima y de envases o de materiales, que por ahí en una pyme seguramente no hace una diferenciación entre materia prima y materiales, todo será materia prima, ¿sí? Y no es complejo poder definir la contribución marginal, que sería el precio de venta versus todos los costos variables. ¿Por qué es importante esta contribución marginal? Porque en realidad los costos fijos, la estructura, ¿sí? Es lo que tengo. ¿Cómo uno define costo fijo? Justamente creo que Luan había hablado, era lo contrario al costo variable, o sea, permanece constante a cualquier nivel de producción el costo fijo. O sea, yo todos mis costos fijos, si digo, bueno, tengo una empresa o una planta preparada para el producto A, donde tengo establecido que ese producto A, una estructura determinada, esto quiere decir almacenes determinados, recursos humanos y servicios determinados, digamos, todo lo que es la estructura para poder soportar ese producto que, digamos que en las líneas de producción, toda esa estructura está preparada para, no sé, 100.000 unidades mes o el valor que fuere, ¿sí? Entonces, la estructura es la misma independientemente que yo genere una unidad de esa estructura o genere 10.000 unidades, ¿sí? Es exactamente lo mismo. No va a cambiar para nada esa estructura, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Se entiende, chicos? Estoy subiendo un gráfico en la presentación. Así repasamos. Porque veo que estamos bastante flojos. ¿Cómo es el comportamiento de un costo fijo? Permanece constante a cualquier nivel de producción. Digamos que donde termina es el máximo de capacidad. Yo en mi eje horizontal lo que tengo es el volumen, ¿sí? Las unidades que puedo producir, que está vinculado con la capacidad productiva que define la empresa. ¿Cómo es el comportamiento del costo variable? A medida parte de cero, digamos, si no produzco, yo no tengo costo variable, mientras que si yo no produzco, igual tengo todo el costo fijo, ¿sí? Y el costo total, lógicamente, la sumatoria de ambos, que tiene la misma pendiente o el mismo comportamiento del costo variable, pero en lugar de partir de cero, parte del costo fijo, ¿sí? Yo la estructura, mi costo fijo, independientemente del nivel de producción, siempre mantengo el mismo costo. Si yo hago, imaginemos que acá la capacidad la definimos, no sé, en 100.000 unidades,
¿sí? Como capacidad productiva de esta empresa. Si yo hago una unidad o 100.000 unidades, voy a tener el mismo costo fijo, ¿sí? Lógicamente, si hago 100.000 unidades, la incidencia del costo fijo va a ser menor por cada unidad de producto que si hago una unidad o 10 o 800.000 o 80.000, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Lo ven claro? El costo del punto de vista de plata, acá estaría en este eje, están los pesos, el costo total desde el punto de vista de dinero es exactamente el mismo a cualquier nivel de producción, ¿sí? Es exactamente el mismo. Lo que me va a variar es la incidencia por cada unidad de producto. Si estas 100.000 unidades, no sé, equivalen a 100.000 pesos de costo fijo total, ¿sí? Si yo hago una unidad, esa unidad tiene que absorber los 100.000 pesos. Si hago 100.000 unidades, en realidad cada unidad absorbe un peso. Hay una pequeña diferencia, ¿no? De ser competitivo o no en función a mi nivel de o mi utilización de la capacidad productiva. Cuando yo tengo capacidad ociosa, ¿sí? Que es la no aplicación de la capacidad total de producción, ¿qué quiere decir? Que la totalidad de mi estructura la voy a dividir por un nivel menor de unidades. Entonces eso va a impactar en un mayor costo por cada unidad de producto. El costo variable se va incrementando en la medida en que tengo nivel de producción. O sea, con lo cual, si yo no produzco nada, hago una parada de planta, en definitiva el costo variable va a ser 0. ¿Sí? Que yo obviamente voy a tener 0 ingresos porque no produzco y no vendo, voy a tener 0 de costo variable, pero tengo que la totalidad de mi costo de estructura. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Con lo cual, Sí, la variación, perdón, la variación de que yo tengo que estar llegando a la contribución marginal, en realidad va a ser la diferencia entre mis ventas y mi costo variable. ¿Ustedes se acuerdan de alguien que es un ingreso marginal? ¿O el concepto de marginal? ¿O un costo marginal que es? ¿Qué es un ingreso marginal, un costo marginal? Hoy tenemos silencio absoluto. El ingreso marginal es el ingreso por producir, por vender una unidad más. ¿Sí? Es lo que a mí me genera comercializar una unidad más, es el ingreso marginal. El costo marginal es lo que a mí me cuesta producir una unidad más. La contribución marginal es la resultante entre vender una unidad más y producir una unidad más. ¿Sí? Por eso yo la contribución marginal la voy a estar trabajando mucho desde el punto de vista unitario, donde voy a comparar el precio unitario versus la sumatoria de los costos variables unitarios, y eso me va a dar como resultado la contribución marginal unitaria. Esto es